Aristóteles fue uno de esos griegos que aportó una gran cantidad de conocimiento a distintos campos del saber para lo que hoy conocemos como sociedad occidental. Nació en Estagira, Macedonia, a los 17 años se trasladó, después de haber muerto sus padres y por instrucción de Proxeno de Atarneo, su tutor, a Atenas, a estudiar en la academia de otro gran hombre clásico, Platón. Estos dos, si bien uno fue maestro del otro y además coinciden en que la esencia es lo que define al ser, presentan una diferencia remarcada en su tesis. Mientras que este pelón sostiene en su teoría de formas que existen dos mundos, uno visible, en el cual se encuentra todo lo visible, palpable e imaginable, y donde los objetos se mantienen en cambio, y el intangible, donde se encuentran las ideas, todo lo que refiere a conocimiento en dialéctica, y cuyo puente al mundo visible son las matemáticas, este otro sujeto sostiene que no hay ni visible ni intangible, sino un solo mundo, el sensible, que la esencia de las cosas reside en la materia y la forma, y no en un mundo lejano al cuerpo tangible. Aristóteles afirma que la esencia está unida a la materia, y juntas forman al ser, o lo que introducimos como la sustancia. Aquí hay que hacer un paréntesis, ya que Aristóteles no define la sustancia en términos actuales, es decir, como una parte de la materia desconocida. O bueno, si lo miras desde cierta perspectiva, tal vez, pero la verdad es que no me quiero desviar. Sustancia es un sinónimo para compuestos químicos en términos actuales. Y no, para Aristóteles la sustancia es un intento con el cual se pretende describir el cómo un algo es en efecto algo. Para describir a la cosa es necesario presentar una materia, una forma, una potencia y del acto. Un sinónimo apropiado para entender la palabra sustancia sería tal vez entidad más que otra cosa. Y ahora hay que hacer otro paréntesis, pues la potencia nace a partir de una refutación que nuestro sujeto hace en cuestión a otro autista que vivió unos años antes que él. Le llamaban Parménides de Elea, quien en resumen decía que lo que era no podía dejar de ser, pues si algo no es, entonces no tiene la capacidad de ser, asumiendo que ese algo es lo que es y cuando no es. Ya saben, un revoltijo de vocabulario. Asume entonces que el cambio es pasar del ser al no ser, por lo tanto es imposible. Heráclito, otro de los presocráticos, dice que está en un constante cambio todo el universo, un flujo constante de las cosas, y lo reflejan con la síntesis de Platón con el río, en la que se dice que no puede sumergir dos veces al río, pues este habrá cambiado en su composición. Es entonces la potencia una refutación a Parménides, en la que se habla jugando un poco con las semánticas. Aristóteles, como dije, define al ser con un acto y una potencia. El acto es la sustancia presentada, es decir, el cómo existe y la función que le permite ser, mientras que la potencia son las posibilidades y las capacidades que tiene dicha sustancia de ser algo más. Por tanto, el cambio y el movimiento son una actualización de lo que se encuentra en potencia. Agregando, el no ser, para Aristóteles, no es un no existir, sino una forma de potencia con la cual se puede llegar a ser. El acto es, además, un sustento del ser en potencia. Continuando, la materia es de lo que se compone la sustancia, mientras que la forma, bueno, la forma es precisamente eso, lo que integra la sustancia en un objeto. Ahora procederé a dar un ejemplo de estos principios. La sustancia eres tú, un gordo virgo asocial que pasa el 70% de su día frente al monitor y casualmente juega un videojuego llamado Osu. Estás compuesto por un material, que son tus huesos, músculos, nervios y articulaciones, además de los 50 kilos de grasa extra que te cargas por ver anime a las 4 de la madrugada. Tienes una forma que es orgánica y con la que puedes utilizar tu material para realizar distintas clases de cosas. Entonces, la sustancia de este caso la definiremos como jugador promedio de Osu. Eres un humano quien tiene la capacidad de cliquear círculos al ritmo de una canción. A la sustancia podemos agregarle los accidentes, que son características que tiene el ser sin que afecte su capacidad de ser sustancia. En el ejemplo, el jugador de uso promedio no deja de ser jugador de uso promedio si tiene ojos azules o verdes, si su cabello es negro o castaño, si vive en Latinoamérica o en Oceanía. No deja de ser jugador de uso si se encuentra en el 2011, 2016 o 2021. El potencial del jugador de Osu está en que éste tiene la oportunidad para pasar de ser una cantidad de dígitos a otra, de acuerdo al esfuerzo que introduzca ser mejor o peor jugador. Tiene la capacidad de volverse un jugador famoso o directamente una posibilidad de abandonar el juego. Ahora bien, hay tipos de cambio que afectan o no a la sustancia. El cambio accidental es aquel que no, mientras que el cambio sustancial es el que hace que una cosa deje de serlo.
En nuestro ejemplo, el jugador de osu puede conseguir una novia, y eso hará que deje de ser un jugador de osu. Es así como Aristóteles introduce una metodología para entender el por qué el ser es lo que es y no es algo más. Además, agrega causas, factores con los que puede definir el surgimiento del ser. Causa material, de qué se formó, causa formal, qué es la esencia como forma, la causa eficiente, lo que produce el cambio, y la causa final, el propósito del cambio. Todas estas variables nacen en parte de la sistematización que hace Aristóteles de la lógica con sus famosos axiomas, requisitos previos a la argumentación y a cualquier acción. Aristóteles también monopoliza los juicios sistematizándolos. Con estos, un predicamento se afirma o niega del sujeto. Clasificó juicios universales, indefinidos y particulares. Y a partir de esto surgen los silogismos sistematizados, cuya estructura más básica son dos premisas y una conclusión. Por ejemplo, todos los jugadores de osu usan un ratón u otro dispositivo para jugar, y no todos los jugadores de osu son diestros. Por tanto, algunos jugadores de osu juegan con un dispositivo diferente al ratón y son diestros. Esta rama de la lógica ha ido evolucionando mientras avanzaron los tiempos, hasta llegar al sistema de bits en la computación moderna. Aristóteles también aportó indirectamente a la metodología científica en la cual se sienta todo nuestro conocimiento científico, es decir, a la epistemología. Mientras que su maestro idealista, Platón, entiende el conocimiento a través de deducción basándose en principios que no conocen un resultado en el momento de afirmar, Aristóteles defiende que el conocimiento se debe respaldar en la experiencia y razonamientos inductivos, además de la deducción y las sensaciones. Es decir que Aristóteles avanza en la racionalidad al tener una teoría del conocimiento que es realista y empirista. Y aquí se une todo con su sustancia, pues el conocimiento, según Aristóteles, es identificar una cosa de la otra, a través de comprender causas, la esencia y lo que conforma la sustancia para que sea algo. Es a través de esto que Aristóteles, en la metafísica, clasifica el saber en tres campos en los que interpreta las dimensiones de nuestra existencia: conocimiento productivo, conocimiento práctico y conocimiento teórico o contemplativo. El conocimiento productivo tiene como propósito ser objeto para producir o fabricar algo, lo que sea. El práctico, por su parte, aquel que remite a la capacidad para regular la conducta. Y el teórico, que no responde a intereses productivos ni prácticos, sino que responde a la sabiduría, aquel que según él permite entender causas y principios. Al igual que para sus maestros, Aristóteles afirma que el verdadero conocimiento es uno que permite dar cuenta de la esencia de un ser conocido. Un dato curioso de esto es que el conocimiento ético para Aristóteles no es teórico, sino que se ajusta más a lo práctico. Aristóteles define el conocimiento ético como uno que debe nacer de la experiencia en las acciones del sujeto. La virtud no puede ser alcanzada siendo estudiada, debe ser practicada realizando cosas virtuosas. Considera que el estudio de la ética no sirve sino para volver al hombre virtuoso y bueno a través de las acciones. De otra forma carece de propósito. Esto viene a reforzar lo que decía Sócrates en su intelectualismo moral, que para hacer el bien se necesita saber qué es el bien. Con Aristóteles surge el teleologismo, que es otra subrama cuyo foco es identificar que el fin es el bien. Esto lo digo porque según el griego, nuestras actividades como humanos tienden a la obtención de un determinado bien, y que todos estos bienes buscan encontrar el bien supremo, al que Aristóteles afirma como felicidad, que a su vez es sabiduría o el desarrollo de las virtudes, mientras que señala con el dedo el hecho de que la maldad es ignorancia respecto a lo que debemos hacer. Con esto se concluye que una buena vida y obrar tendiendo al bien es exactamente lo mismo. Una vida de placeres efímeros es, por tanto, una mala vida, aunque produzca placeres, ya que al final estos no hacen sabios ni requieren de una actividad especulativa. Aristóteles ve esto como una esclavitud propia de animales, ya que hacemos caso omiso de lo único que nos diferencia del ganado, que es nuestra razón. Aristóteles también mete su nariz en la virtud, que, filtrado, se puede entender como un equilibrio entre ausencia y excesos de los valores. La virtud es la excelencia del alma. El alma tiene el fin de permitir vivir al hombre, entonces la virtud le permite vivir una vida de excelencia, que podemos traducir en felicidad. Divide las virtudes en éticas o morales, que muestran la expresión del carácter y del hábito, y dianoéticas o razonables, que nacen del intelecto y no están encadenadas a hacer caso al equilibrio, además de que deben ser aprendidas mediante una educación. Estas virtudes razonables son el entendimiento, la ciencia, la sabiduría, el arte y la prudencia. Se dice que de estas, la prudencia es la de mayor valor dianoético,
pues reconoce puntos medios y es lo que permite actuar en tendencia virtuosa. Y por otra parte, de las virtudes morales la más importante es la justicia. Otro dato curioso es que Aristóteles define a un hombre ideal magnánimo, que le da una propiedad elitista a su ética. La excelencia solo puede ser alcanzada por un varón adulto, maduro, perteneciente a la clase alta. No puede ser alcanzada, pues, por mujeres, niños y no griegos, ni tampoco por empleados de labor manual. Estos últimos no, ya que supuestamente no tendrían tiempo para razonar en reflexión. Ya me dirás tú si el mercader no tenía que reflexionar si lo estaban estafando al comprar su mercancía. En un entorno justo se debe amar de acuerdo al valor, definido por el estatus y el rol, por lo que el inferior ama al superior, o dicho de otra manera, la mujer debe amar a su hombre y el hombre a la nobleza. Pero no me miran a mí, es lo que dijo este sujeto, y no era cualquier tonto, ¿eh? Como sea, va de muy de la mano con su interpretación de justicia, que no es de igualdad, sino de proporción, tanto en leyes como en la moral. Un acto de injusticia es aquel en el que una persona deliberadamente busca hacer daño y obrar contra la ley, y por lo tanto comete una maldad. Y ahora, una de las aportaciones más entretenidas, su pensamiento político, encontrado principalmente en su obra de nombre Política, donde define al ser humano como un animal político, pues vive en sociedad, en una ciudad y posee razón. Define que, al todo ser obra de la naturaleza, incluso nuestro pensamiento, es entonces lógico asumir que las leyes son naturales. Afirma que el hombre libre está por encima de todos sus demás congéneres, mujeres, niños, esclavos y no griegos. Dice que el hombre está en una posición natural en la cual se sitúa encima de la mujer y ésta a su vez está por encima de los bárbaros, tanto machos como hembras y esclavos. Pero no está de más decir que considera que hombre y mujer deberían tener la capacidad de encontrar una misma felicidad, por lo que criticaba al pueblo donde las mujeres viviesen en malas condiciones, pues se podría considerar que la mitad del pueblo no tenía leyes, y criticaba a aquellos en los que la mujer no batallase, como fue el caso de Esparta, donde estos vivían en suma riqueza y en falta de moderación. Además, excluye de la jerarquía a los empleados manuales, mercaderes y labradores, pues interpreta que tal vida enemiga de la virtud. Aristóteles opta por su politeia, una especie de mezcla entre democracia y aristocracia en la que existe una numerosa clase media, pues esto se ha probado eficiente en contra de discordias entre la ciudadanía. Supone que la voz será una de la mayoría, lo que evita el problema aristocrático de la decisión de pocos por sobre muchos. Añade una constitución legal que mezcle la oligarquía y democracia y que su constitución poblacional fuera de ciudadanos guerreros, con capacidad de votar y servir al estado de guerra. Para Aristóteles, la guerra es una justificación para una esclavitud justa, pues a estos los define como inferiores a un amo, y que estos pueden ser todos quienes no sean griegos. Propone entonces la esclavitud natural, eso que mantiene una libertad cívica y que permite un cuerpo capaz de efectuar una voluntad capaz. Escribe que la guerra es una oportunidad para que el griego alcance la virtud y no caiga en arrogancia que nace del ocio en tiempos de paz. La impulsa además como un acto de legítima defensa en contra de ver al pueblo esclavizado. A diferencia de su maestro, Aristóteles no cree en la sociedad ideal comunal, pues si bien pueden parecer beneficiosos para una sociedad, era un mal que va en contra de la naturaleza humana, pues lo privado había surgido naturalmente, mientras que la imposición comunal surgía en contra de esa naturaleza. Defiende entonces a la propiedad privada, diciendo que lo que el hombre quiere para él lo va a cuidar, mientras que en algo común el hombre no lo cuida, pues cree que depende de otro. Además, al estar en constante cuidado del propietario, la propiedad privada permite el progreso de las ciudades. Aristóteles le da propiedades de maldad a lo que pertenece a la comunidad, pues produce una solidaridad falsa, pues está impuesta por amenaza. Aparte, genera el conflicto, pues unos se quejan por recibir la misma ganancia, incluso se hacen más que otros. En el mercado consideraba a los minoristas y por tanto el interés antinatural, pues utilizaba bienes para conseguir medios en lugar de conseguir con este fines necesarios para el hogar. Es decir, utiliza bienes como un medio para obtener un fin, cuando este fin debería ser el medio y el bien debería ser el fin. Por el lado del interés, genera dinero con el dinero y no en su uso. Para Aristóteles, el dinero facilita el intercambio de bienes, por lo que considera antinatural usar el dinero para conseguir más dinero. Además, nuestro individuo señala que el acumulamiento de riqueza va en contra de la virtud, pero no consideraba que debía ser castigable. La última cosa remarcable del pensamiento económico de Aristóteles es la asignación de valor que se le da a la cosa. Idealmente, el acuerdo de intercambio se da cuando las dos personas acuerdan que los bienes a intercambiar poseen un igual valor, según la apreciación de que cada uno tenga de dichos bienes.
Partiendo del pensamiento de Pitágoras, quien creía que era posible que el arché fuera en realidad matemático y que el lenguaje del cosmos eran los números, Aristóteles intentó realizar una serie de intercambios de bienes intercambiables en cantidad que él creyese justa, pero esta sistematización no iba acorde a la realidad de las ciudades. En la actualidad se podría decir que nos hemos visto víctimas de una sobreexposición a la información, tanto mediática como expositiva. Tal es así que llegan momentos en los cuales no se puede definir lo que es verdadero o no, sino pregúntale a Google sobre el Holocausto. Por tanto, según lo que dice Aristóteles, lo más sensato por hacer es guiarse por un pensamiento inductivo, basado en la experiencia y nuestra limitada sabiduría. Aristóteles considera, además, que es obligación moral del hombre buscar dejar de ser ignorante. Por lo tanto, a través de nuestra experiencia se debe acudir a lo que creamos sea lo bueno. Tanto Aristóteles como Pitágoras y Platón habían propuesto la felicidad de la Tierra, pero fue Aristóteles quien propuso hipótesis deductivas. Propuso que si se puede ver la sombra de la Tierra en un eclipse lunar, independientemente de la posición de la Tierra y su rotación, entonces tiene una propiedad redonda. Además, incluyó que se veían estrellas diferentes de acuerdo a las distancias de referencia, por lo que la Tierra no podía sino tener características geoides. Hoy por hoy, una síntesis de esta formulación sería hacer observaciones en ambos polos. Por supuesto, las estrellas registradas serían completamente distintas en cada caso, y así podría aplicarse en las distintas latitudes. Así solucionamos al estilo aristotélico a través de deducción y experiencia el surgimiento de teorías de Internet que dicen que la Tierra es plana. Sin embargo, tiene truco, pues si el individuo quiere experiencia la tendría que adquirir entonces, viajando por toda la Tierra para hacer sus observaciones y comprobar por sí mismo en la geometría en la que se encuentra parado. Un problema ético actual relacionado con el crimen pone en tela de juicio la maldad a la hora de cometerlo. Algunos aseguran que los individuos no cometen crímenes por gusto, sino que la sociedad es quien los orilla a hacerlo. Aristóteles condena el acto que vaya en contra de las leyes y la justicia, mas no al perpetuador de dicho. Se pregunta, ¿qué es lo que hace un hombre injusto, culpable de cada género de injusticia? Echa pues culpa en la razón, concluyendo que no es el hombre el injusto ni el malvado, en caso de haber obrado sin premeditación. Es entonces criminal quien viendo sus opciones opta por aquella que lo prive de virtudes, aquel que sea realmente el injusto. Por tanto, el juicio juzga a partir de la condición y a la gravedad del acto por sí mismo. Dirán que estas preguntas ya se habrán resuelto siglos atrás, pero estas preguntas aún quedan en boca de muchos, y sin embargo, Aristóteles aporta una visión que apela más a la razón del supuesto criminal antes que a la justicia inherente al crimen. La filosofía aristotélica parece tener como objetivo sintetizar el pensamiento a través de la lógica y del razonamiento, que a su vez se ven sistematizados. Su ética, si bien va en línea con el pensamiento clásico griego, alcanza a profundizar en la razón y sentido de virtudes que en conjunto forman la felicidad. Y es que resulta importante señalar que pensadores como Aristóteles reciben el mérito que se merecen, pues son sus ideas objeto de debate y admiración aún a día de hoy. En su filosofía hay ciertos agujeros, como la designación de múltiples subtemas en mismos nombres, lo que causa que lectores actuales se rasquen la cabeza. Pero incluso así, este hombre fue otro que pasó en la historia hacia la evolución de una posterior sociedad occidental. Bien sabemos que los griegos creían en la grandeza como garantía de que la vida fuera una bien vivida, y así Aristóteles presenta sus ideas con ese tinte de elegancia ideal con el que se pretende interpretar lo que existe y lo que puede sentir. No es por menor decir que, en efecto, tiene bien merecido estar entre los tres más grandes filósofos de la Grecia antigua.